noches, bienvenidos a RM este jueves calentísimo porque como les venimos contando están los cierres de listas, el famoso cierre de listas, se están prácticamente sacando los ojos, se están matando de un lado y del otro y todo lo que no te están contando los precandidatos, ¿no? Tendríamos que decir lo que no te cuentan los precandidatos, te lo vamos a contar acá porque este jueves teníamos ganas de tomarnos un café y rememorar el viejo Animales, los viejos buenos tiempos, ¿eh? Y está con nosotros Marangoni, que es y ha sido un testigo privilegiado del cierre de listas, pero no solamente del cierre de listas, sino además de lo que pasa después, de esto que venimos hablando. Es una manera en la que la política reconoce, paga y después, si no te incluyó en la lista, te da algún tipo de refugio. Bueno, vamos a estar charlando. Hay café, de verdad, parece que tiene que venir Maranga para que nos den un café y finalmente lo conseguimos. Claramente vamos a estar hablando de la carta del escándalo. Y me decían, ¿por qué la catalogás carta del escándalo? Bueno, porque generó un escándalo la carta que la asesora del gobierno, Cecilia Nicolini, le mandó a los intermediarios rusos reclamando por la segunda dosis de Sputnik que no están llegando a la Argentina. Hay información exclusiva que tiene y te va a contar en un ratito Javier Calvo. Y después vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, nos toca muy de cerca. Vamos a estar hablando con Alexandra Cohen del duelo. Escribió un texto maravilloso en plena pandemia, de lo mejor que creo que hemos leído muchos de nosotros al respecto. A mí me parece brillante, me parece inteligente, me parece sensible y me parece que es un tema que a veces le esquivamos, porque lo escribió, insisto, en plena pandemia cuando todos estamos duelando a alguien o algo. Así que, bueno, por ahí nos preparamos para que se nos corra el maquillaje con el final del programa y no nos preocupa. Para arrancar el programa quería preguntar, después del día de ayer, no sé si algunos lo vieron, pero me sorprendió ver al presidente norteamericano en lo que llama como una especie de foro o City Hall, o lo han hecho otros presidentes norteamericanos, pero ayer lo transmitía CNN y es para hacerlo cortito y sin ponerle nada demasiado rimbombante. Es el presidente contestándole a quienes, a los periodistas. No, doblamos la apuesta acá. Saben que este equipo vive pidiendo conferencias de prensa. Es el presidente norteamericano hablándole a la gente, contestándole a la gente. Maranga no creenle, ¿no? Dice que como una entelequia, después lo vamos a discutir. Pero esto fue en Cleveland, creo en Cleveland, Ohio, pasaba ayer, lo hizo en otras ciudades norteamericanas. Y las preguntas, uno puede decir, ¿estarán preparadas, no estarán preparadas? Pero se para y contesta absolutamente todo. Terminaron sacándole millones de títulos, entre otros, que están viviendo los norteamericanos una pandemia de antivacunas, muy preocupados por esto y con una sintonía muy similar a la del presidente francés Emmanuel Macron diciendo, señores, basta, si ustedes no se quieren vacunar, déjenos vivir a nosotros que elegimos y optamos por la vacunación de una manera mucho más libre. Pero lo que llamaba la atención era la gente parándose y preguntándole al presidente desde las vacunas a la oposición, hablaban de la grieta, ellos lo llaman el puente, este puente entre republicanos y demócratas respecto de la reactivación de la economía, la dificultad para conseguir empleos bien pagos, en esto que sostiene el presidente norteamericano constantemente, que es páguenle más a los trabajadores si quieren que trabajen y no se queden atados al subsidio. Ahora yo me preguntaba, el presidente argentino, en este caso, no hablo particularmente, hoy es Alberto Fernández, ¿se animaría a hacer una cosa así? ¿No les gustaría ver una cosa así? A mí, mucho. Porque creo que se evitarían enormes malos entendidos, errores groseros, horrores los podemos llamar, de comunicación. No nos quiere mucho a los periodistas. ¿Podemos ser un obstáculo en lugar de ser interlocutores? Bueno, hay gente dentro del gobierno que cree que sí. ¿Qué pasa si hace algo así? ¿Podría hoy, el presidente, estamos viendo, Biden también asumió a meses de la pandemia con una economía destrozada? Si quieren hacer un paralelismo de lo que dice el oficialismo respecto de cómo recibió el gobierno.
Sin embargo, se paró. Estas no son las imágenes. Qué pena que no las tenemos. Estaban muy buenas porque es una especie de foro donde tenés a toda la gente alrededor, un moderador, en el caso de ayer fue CNN, creo que con Trump fue NBC, van cambiando los distintos canales y la gente le pregunta al presidente lo que le quiere preguntar. Bueno, realmente no lo sé, desconozco, perdón, por la ignorancia, si esto está armado, preproducido, probablemente algunos sí, otros no, la verdad es que no lo sé. Pero era muy impactante la imagen, la forma, la manera en la cual el presidente norteamericano elegía esta charla con la gente que tenía ganas de preguntarle sobre su vida cotidiana, sobre cómo van a seguir, sobre cómo van a volver a vivir los norteamericanos en esta etapa post-pandemia. Y acá vemos un presidente que dosifica y mucho en este último tiempo, la verdad que es cierto, porque en un momento era como una catarata de declaraciones todo el tiempo, cualquier hora, en todos los medios, en casi todos los medios, y ahora está dosificando las apariciones, elige, ¿no?, Alberto Fernández determinadas actos públicos para hacer conocer determinados temas, pero no tiene esta posibilidad. Ok, a Alberto Fernández no le gustan las conferencias de prensa, no es una dinámica a la que le interese. Qué pena con los acreditados que están en casa de gobierno, muchos colegas buenísimos que tendrían la posibilidad semanal, no pido diaria, digo, acá no somos tan exigentes, mensual, qué sé yo, de tener la posibilidad de que distintos colegas le pregunten distintas cosas sobre distintos temas. Dale, que no. Y la gente, está bueno el tema del foro. Mi pregunta era si hoy, en una circunstancia muy parecida, habiendo asumido de maneras muy parecidas, por supuesto no vamos a comparar las economías, pero sí como dicen que les dejaron la economía, si se animaría a este ejercicio. De verdad, un ejercicio democrático, sano, de comunicación sin intermediarios. Va la propuesta, va la pregunta en este RM que arranca con un último momento de Jairo Estracchia. Sí, así es. No sé si tenés para tirar, Pablo, el urgente, si no te lo cuento ya. A ver si nos está escuchando. Te lo cuento entonces. Dale, vamos. Mañana, si vos tenés turno para ir a una clínica, a un sanatorio de algún tema no urgente, no vayas. Llama por teléfono, porque si no te llamaron todavía, te lo van a reprogramar. Repito, mañana viernes 23 de julio, si vos tenés turno para algún tratamiento, atención, consulta de un tema no urgente, no vayas o llama por teléfono para averiguar para cuándo te lo reprograman. Para, como diría el colega Fantino, esto no tiene que ver con el COVID, que en algún momento se reprogramaron los turnos por las camas de terapia intensiva, que están bastante más relajados, hay lugares que están celebrando que no hay, digamos que ya no hay camas con COVID. Capítulo 1000 de la crisis del sector de la salud que venimos contando cíclicamente y que se va manifestando por distintas vías. Acá el problema que detona este último momento de reprogramar turnos es que hay una paritaria que arrancó hace algunos días con un pedido del gremio de 45% de aumento y del otro lado las clínicas y sanatorios que le dicen te voy a dar 0 o lo que a mí me den de aumento por las prestaciones que yo doy. Mañana hay paro. Claro, mañana hay paros de 4 horas del Sindicato de Sanidad y sobre ese paro de 4 horas directamente las clínicas y sanatorios dicen todo lo que sea tratamiento no urgente, ya incluso hay algunas personas que ya recibieron el llamado de las clínicas y sanatorios diciendo no vengan, porque repito, sobre el paro de 4 horas, el sector de la salud, las clínicas y sanatorios están llamando, o mañana cuando vayan al mostrador les van a decir busquemos otra fecha. Es el eterno problema de los trabajadores mal pagos pidiendo aumento, las clínicas diciéndole al PAMI vos pagame más, o diciéndole a las prepagas vos pagame más, y las prepagas diciéndole al gobierno déjame aumentar, y todo ese círculo deriva en que mañana no hay atención no urgente en las clínicas y sanatorios de todo el país. Estábamos, les decíamos, ahora lo vamos a estar contando con Javi Calvo, con un amigo, y les voy a decir un amigo porque se bancó meses, lo hablábamos con Calvo, estamos hablando de Gustavo Marangoni, analista político, la conoce larga también, testigo excepcional de esto que estamos viviendo hoy, de otros cierres de listas, y si es el momento donde la política paga y da refugio. Pero digo amigo no solo por el tiempo que compartimos en el viejo Animales Sueltos que tanto disfrutamos con los compañeros, sino además porque durante meses se bancó que le dijese Claudia.
Y no me lo corregía. Bueno, Y yo, es le un decía, caballero. yo le decía a Claudio, claro, porque yo estaba tan acostumbrada a escuchar a Claudio Marangoni que me decía, y yo veía que todos me miraban, pero era un nunca, upgrade, porque Claro. Claudio es una gran persona. pero además, nunca un me gran lo conductor. corregiste. O sea, eso, ¿no? Habla Porque de lo que... Él no, habla mucho de lo que es. Gracias por estar acá, Gracias por por la sumarte a invitación. este Una café, alegría, en porque serio. teníamos ganas de hablar de las listas, pero hablar tranquilos para que se entienda qué es lo que está pasando por estas horas, porque yo creo que hay una especie de caos de información y de locura que nadie entiende nada, digo, que nos sumamos y nos engolosinamos nosotros, los periodistas descubrimos política, pero que muchas veces el que está del otro lado dice, ¿de qué están hablando? Si no sé ni qué voy a votar. Está la previa, ¿no? La previa, así como cuando ninguno de nosotros se preocupa tanto por la previa de un restaurante. Vos querés que el día que llegues al restaurante te lo planteles puestos, a la hora, etcétera, pero si te muestran lo que pasa entre las 4 y las 7 de la tarde, es como que no es tu tema. Vos querés llegar y que esté todo armado. Ahora, lo cierto es que la escasez también es un principio de la política, no solo de la economía. En las listas hay una determinada cantidad de gente y hay muchos que quieren ingresar. No hay para todos. Y cada uno se autopercibe con los méritos suficientes como para tener el lugar por el que vengo trabajando, apoyando, en la oposición, en el oficialismo, etcétera. Así que este es el momento más álgido. Pero vos mencionabas recién oposición y oficialismo. ¿Es lo mismo armar listas estando en la oposición que estando en el oficialismo? No, porque el oficialismo obviamente te permite un plan de contención. Cualquier oficialismo. Mira, vamos a los ejemplos de los dos lados de la General Paz para ser equidistantes o ecuánimes. Hemos visto cómo tanto Horacio Rodríguez Larreta en este momento está de alguna manera ampliando y creando y viendo qué espacios abre para contener y sobre todo aquellos que a lo mejor no están tan satisfechos con el pase de provincia a capital, con algunos que tenían expectativa de formar la lista. Pasa lo mismo a nivel nacional. Siempre vos tenés posibilidades de a lo mejor algún peso mediano pesado que tiene que quedar afuera, pero que no te puede quedar herido porque vos lo necesitas en la campaña, No porque te puede tiene quedar territorio. herido, claro, ese es un tema. Tiene Estar que haber- mirando que no queden heridos por ahí, ¿no? A ver, siempre quedan heridos el sábado a la noche. Siempre. Y el Este domingo, sábado, este en horas sábado, nada que se más. cierra la 48 lista, siempre quedan heridos. Sábado, domingo, y no puede ser, no me lo merecía, fue Me fulano. cagaron. Ponele, Sí, puede sí. ser el lenguaje coloquial que se utilice, Sí, sí. etcétera. Bueno, después tenés que darte una estrategia que en algunos casos puede alcanzar con mimos. Quédate tranquilo que... Mimos, Vamos a ver. dícese de cargos bien pagos sí, en el Estado. a veces pueden ser lugares en la función pública, a veces puede ser hasta la palabra de que te llame el uno, ya sea el gobernador, el jefe de gobierno. Che, te agradezco el esfuerzo, sé lo que pusiste, te lo vamos a recompensar, te necesito ahora, bancá que... Y la perseverancia a veces paga. Pero todo eso es parte de la liturgia, que a veces se dice, pero a vos te parece... Bueno, es parte de la liturgia de la política. Acá, en Estados Unidos, que vos mostrabas recién, en Perú, en Bélgica, bueno, no sé, pero en todos lados. Porque vos, el gran punto es que hasta el sábado es todo puja interna. Después viene un periodo de semana donde tenés que encontrar la velocidad de crucero, armonizar discurso y empezar a recordar que del otro lado de la colina están los verdaderos adversarios. Así que ahí... O sea, el sábado empiezan o dejan de pelearse entre ellos para salir a pelearse con el otro. No es tan Sería una- automático. No, Yo pero te más diría, o menos. la vas primera acomodando. semana, 10 días, es para, iba a decir una marca comercial, para esa crema que te pones cuando te quemás, Sí. ¿no? Entonces, ponés la cremita ahí como para que, bueno, vayan cicatrizando cierta herida, empezás a administrar eso y además empezás a decir, che, podemos tener diferencias, pero hay que ganar. Porque si ganamos, ahí vas a ver que vas a tener el protagonismo que te mereces porque te reconocemos el esfuerzo, el sacrificio, etc. Bueno, es así. Esa parte de la liturgia es insuprimible y lo que pregunta Javi es exactamente así. El que tiene recursos para compensar, ¿no? Tiene más chances. Y tiene más chances, porque si no, estás en la oposición medianamente pequeña, etcétera, y el que se te ofende se te va. Y Pero a lo mejor está- te cierra con otra fuerza política, te dice, bueno. Bueno, acá tenés oposición que un pedacito de oficialismo tiene también, porque digamos también tenés en la ciudad otra estructura Claro, para poder vaya. compensar. Vaya si Totalmente. tenés estructura Por en la eso. ciudad de Buenos Aires, O sea, digamos que hemos visto movimientos en las últimas semanas, porque inclusive el propio desembarco de la exgobernadora requiere de algunos, de la contención, la palabra contención es como la clave, che, hay que contener. ¿Y a quién contenés vos? Y al que de alguna manera está insatisfecho, porque el que está contento tiene su propia contención autónoma, Pero ¿no? puede haber, digo, en esto que vos contás, digamos, porque uno sabe, en algún momento hemos cubierto, digamos, cierre de listas,
que puede haber cambios, sorpresas o lo que fuese a último momento. Hoy se oficializó efectivamente la de Santilli con... Claro. Con Ocaña, sí, con fue el Graciela lanzamiento formal hoy en La Plata, en Ocaña. Citibel, en el hípico de Citibel. Ay, sorry, gordo. No, en el hípico de sorry, Citibel, está no. bien. Hemos ido pero hoy muchas veces. Ya lo Sí, formalizaron. con un gran discurso de contención. 3 veces la reta lo nombró a Jorge y le agradeció a Jorge. Y Gracias, estaba Jorge Macri, estaba Patricia Claro. Bullrich, hablaron todos, estaba Pichetto. Carrió cantó estaba despacito. Carrió, claro, no estaba Vidal, Sí. que era una estrategia que Vidal no pisa no, más la provincia de Buenos no. Aires por un largo tiempo. Y obviamente no estaba Macri, que sigue varado en Zurich. Sí, me parece que... Algunos se apuran para hablar de que hoy se lanzó el posmacrismo. Esperen un poquito. Que esperen, la Argentina ha dado Pero digo, señales de que en siempre esta estas cosas hay que cobertura, esperar. y lo que va a pasar particularmente el sábado, digamos, ¿puede haber grandes sorpresas? Es a último momento, hemos escuchado una vez un pasillo, alguien que tacleó a otro para que no aparezca, para que no llegue, entró y le dijo tranquilo que estás, y después salió y le dijeron que no estaba. Digo, ¿es tan caótico? Sí, pero además, esto no es información, yo no soy periodista, pero digo, el kirchnerismo particular suele dar sorpresas. Vaya, ¿no? Si Cristina sorprendió con el libro, sorprendió con Alberto Fernández, en algún momento... No estoy diciendo que va a suceder el sábado porque, insisto, yo no manejo información como lo hacen ustedes, pero digo... Tanta gente no maneja información y habla, Gustavo, que... Pero uno no puede primero, Colegas. Sí, no podés descartar. Y segundo, si vos estás buscando participar de la lista, hasta que pones el mocho, no te movés. Hasta las 24 del sábado. Estás ahí. Aquello de que cocodrilo que se duerme cartera se inventó por eso. Y además después tenés 2 días de correcciones, un plazo de correcciones, con lo cual, digo, es lógico. A lo mejor algunos escuchan, ya que vos habías anticipado en tu editorial el tema que yo decía jorobonamente, lo de la gente con J. Me encantó, Pero sí. la gente... A ver, es política y los políticos, ¿sabes qué hacen política? Y hay una parte que sí, que es una parte de la propia, digamos, clase política, que es un término no despectivo, lo usó Mosca, que es uno de los teóricos políticos más importantes, que habla de la clase política, que tiene sus propios códigos, tiene sus reglas, y después se expone, en una democracia como corresponde, a las elecciones de la ciudadanía, que premiarán o no, etcétera. Ahora, me parece que estos días que estamos viviendo tiene algunas cosas que son súper interesantes, algunas por lo novedoso. Por ejemplo, A ver. mira, gobierno y oposición llegan unidos entre cada una de sus coaliciones. El gobierno, después de pasar una pandemia, que, mamita querida, después discutimos qué acertó, qué se equivocó, pero digo, transitar 1 año y medio de un mundo en pandemia, de un país en pandemia que ya estaba debilitado, y llegar unido, buena para el gobierno. Vamos a ser bueno con la Unidos oposición. hacia afuera. Unidos. Digo, la coalición se Están mantuvo. unidos. Sí, Bueno, sí. sí, la La coalición no se coalición Se están mantuvo. matando por la Hacia adentro candidatura. se están matando. Pero claro. bueno. Pero está bien. Bueno, pero, Empujando a Cafiero pero- algunos, No, está, queriendo pero- la jefatura de gabinete, pero entiendo, digamos, el frente está... A Freud le encantaba decir el mundo no es un jardín de infantes, la política menos. Entonces, es lógico que tengan pujas, pero eso no quita que estén unidos. Déjame abrir favor. un breve paréntesis sobre la unión. Digo, hemos escuchado, sobre todo en ciertos medios, Albert Títere. ¿Cuántas veces? Que Cristina le dice al presidente lo que tiene que hacer. Si fuera así, ya hubiera habido otro tipo de candidato en la ciudad de Buenos Aires consagrado por Cristina Fernández de Kirchner y otro tipo de candidatos en la provincia de Buenos Aires consagrados por Cristina Fernández de Kirchner. Y eso hasta ahora no pasa. ¿Qué significa? ¿Que se impuso Alberto Fernández? No, pero que hay una puja entre ellos, no que hay una persona que manda y el otro Bueno, siempre solamente firma. Es más eso complejo. que acabas de describir. Es más complejo. Es, si querés, la novedad más importante del peronismo de las últimas décadas. Porque no hace falta, digamos, pertenecer a la cultura peronista simplemente para comprender que es un partido donde el concepto de liderazgo es central. Vos tenés un peronista que arranca su carrera política en Palpalá y te pone cachito conducción. Sí. La primera palabra que pone, cachito conducción. O cachita conducción. Bárbaro. Ahora, acá tenés un tema. Hay un liderazgo político de Cristina que, coincido plenamente con vos, no es omnisapiente, omnipresente y omnipotente, porque si no, ella sería presidenta y no lo es. Es importante, sí, es la voz con más relevancia, sin duda. Pero tenés un tema de un peronismo consociativo de alguna manera, Que tiene que negociar. que tiene que negociar. O sea, una Cristina que tiene que negociar. Que tiene que También no es es de que una dice, novedad. bueno, Totalmente. como dicen algunos, si agarre la lista, la hace ella. Me parece que eso es parte de un mito que, insisto, seguramente no es una voz que pesa lo mismo que las demás, pesa más. Obvio. Pero eso no quiere decir que decía todo. Entonces eso es otra característica
que le da a esta elección algo atípico. Y decía de la oposición. La oposición también es un hecho raro que llegue unida después de perder una presidencial. Yo te diría casi la primera vez que pasa en mucho tiempo. Porque, a ver, el Frente para la Victoria perdió la presidencial del 2015 y en enero del 2016 había un bloque de diputados que se había escindido, había senadores que hacían la suya, y esto no le pasó. Ahora Cambiemos, Juntos por el Cambio, juntos, cambian de nombre, pero no de concepto. ¿Por qué? Porque me parece que advierten lo obvio. Unidos podemos ganar o perder. Divididos perdemos seguro. Y eso vale tanto para el oficialismo como la oposición. Entonces, regla de juego, comprensión de que acá hay que hacer scrum, porque 2009 para el peronismo, 2013 para el peronismo, 2015 para el peronismo, 2017 para el peronismo, dividís, seamos fuori de la copa. Ni hablar del proto Cambiemos. Cuando 2011 Cristina ganaba 54, 17, 12, 10 y era todo, no sé, el archipiélago de la oposición, que aprendieron esa lección también. Totalmente. Entonces, eso me parece que son elementos constitutivos novedosos de esta elección, y le agrego uno más. Que los candidatos que trascienden hasta ahora, bueno, en el caso, no son trascendidos en el caso de Manes y de Santilli porque está oficializado, pero por la información que dan los periodistas parece que Tolosa Paz y Goyán son candidatos Todavía en la no provincia. se animan Todavía a no está decir consagrado. Por eso digo, sí. por eso digo, No está, por eso ni digo. siquiera los de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que trasciende hasta ahora, Se lo va a definir manejo con el así. VAR, me parece. Van a Sí. pedir VAR. Lo que trasciende hasta ahora, digo, son candidatos que también hay una circunstancia como atípica ahí, porque te diría, la mayoría tienen en sus distritos o en los distritos que van a competir entre 30 y 40% de desconocimiento. No digo que sea bueno o malo, porque si lo capitalizás bien, hasta a lo mejor te sirve. No tienen en general territorialidad propia. Santilli va a tener el apoyo de los intendentes del PRO, que son muy poderosos. Manes tendrá los de la Unión Cívica Radical. Y Tolosa Paz y Goyán tampoco son, si bien Tolosa Paz participó en alguna interna de la Ciudad de La Plata hace 2 años. Que perdió. Que perdió, digamos. Pero digo, entonces, ¿qué hay un tema Bueno, ahí? pero que los candidatos de verdad son otros. Son Macri y Larreta y Alberto y Cristina. Bueno. O sea, ponen... Ah, vos lo Y no, ves pero así tomando lo que Vos directamente. sos dice- gallina como yo, digo gallina futbolísticamente hablando. Uno, acá me meto de fútbol. No, te voy a matar. 10 dale, segundos sí, nada más. qué sé yo, 20, tratá de que te dale. entiendan. Vos mirás, Sí. creo que, a ver, vos Sí, lo mirás voy a lograr, a vamos. nuestros primos hermanos, a Boca, y en la cancha no están los ídolos. Se fue Tevez, Román está en el palco, no va en demérito de ninguno de los jugadores que tiene el plantel de Boca, pero no sentís que ahí estén los que definen el partido. ¿Qué quiere decir eso? Que Boca es la trayectoria, es el equipo, es el color, pero hay jugadores que van a tener que en todo caso ver si pueden lucirse ahora, pero no entran con el peso de su biografía. No entraron porque tienen un caudal demostrado y probado de votos. Entran casi, te diría, como resultado de lo consociativo, tanto del acuerdo. Vos fíjate, ahí lo veo a Santoro, que dicen también que es probable que sea. Tiene una peculiaridad, tiene obviamente atributos personales que lo configuran como un posible muy buen candidato. No pertenece al peronismo, no pertenece a la Cámpora, no pertenece... Parece que a veces no pertenece a lo mismo que Tolosa Paz. Tampoco. Claro. ¿Entendés? El no pertenecer, y a lo mejor lo que en otro momento podría haber sido visto como una suerte de debilidad, en esta circunstancia quizás, hay que esperar hasta el sábado a las 11 de la noche, puede garpar, no lo sabemos. Lo mismo Manes, Bueno, que tampoco pertenece a la clase política que vos hablabas antes. Pero ahí hay un plus. Pero a ver, es la teoría, ayer lo discutíamos con Aníbal Fernández, que lo destrozó, pobre Cornejo, va a venir acá Cornejo, está muy bien. está más que invitado a las puertas abiertas, pero él tiene una teoría, Cornejo, que es la de que hoy está, digamos, suma, vos puedes capitalizar el no tener pasado. El hecho de, justamente, un Manes, por ejemplo, no tener pasado en la gestión. Vos podés criticar la gestión de la ex gobernadora, por supuesto, podés criticar la gestión del propio Diego Santilli, podés criticar la gestión, pero cuando no tuviste, digamos, ese pasado, vas a salir a criticar ¿qué? Que en ese sentido la campaña es mucho más fácil. ¿Vos coincidís con esto? a ver, depende cómo se administre. Vamos por el lado de los activos. Es médico, los médicos en política Digo, como ahí, candidatos mira, ahí siempre garpan. Teníamos muchos nuevos, ¿no? Hablamos de estos nuevos, pero no solo porque son populares, digo, Tetá, Sandra Pita, de que pueden venir de los medios, de la ciencia, de distintos lugares,
sino esto donde vos no podés achacarle de vuelta. Prontuario. Prontuario, Siempre claro. te la podés arreglar porque también podés convertir eso. A ver, jugamos y yo te digo, vos le darías a alguien sin experiencia la conducción de tal cosa. Siempre podés hacer, digamos, chicana. Pero me parece Bueno, que pero acá si la hay... experiencia la agarró y la chocó, no sé si me sirve tampoco. No, veremos. Es una elección Pero- legislativa también que Exactamente, permite... legislativa que es más flexible en eso. Es más flexible. Ahora, mi pregunta, no tengo una respuesta concluyente, pero es, acá hay un 75% de la población que ya eligió. ¿Ya eligió? A ver, del otro lado, si vos pertenecés al universo de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos y te dicen que en la vereda de enfrente se presentan de candidato José de San Martín y la Virgen María, no lo votás. No importa, si están del otro lado. Ya está, yo ya definí. Da lo Dicen- mismo quién es el candidato. y no lo digo despectivamente, Estás porque dentro son de- formas de elegir, que es lo que precisamente tiene que ver con la identidad, con las lealtades, etcétera, y es correcto, es un patrón. Ahora, hay un 15, un 20 porcentaje por ahí de gente que resuelve su decisión de votar entre las 3 semanas últimas y las 3 minutos antes. Eso que a veces algunos que nos gusta mucho la política lo describimos casi censurándolo. ¿Vos podés creer que hoy vino un primo mío y me dijo si se votaba este año y que a quién hay que votar? Y vos decís, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué todos tienen que tener ese grado de familiaridad con la política y de conocimiento de la minucia que nos gusta a nosotros? Porque a lo mejor resuelve, y eso a mí me ocupa tiempo de ver qué está pasando por ahí. ¿Qué esa piel tan lastimada por la crisis económica, por la pandemia, en qué se va a traducir? En un porcentaje que a lo mejor dice, ¿Y yo en me qué? quedo en casa ¿Y en qué? y no me voy, o quiero a alguien que me dé esperanza, y eso presenta desafíos para el gobierno y la oposición. Para la oposición, que uno dice, bueno, naturalmente en un gobierno siempre la tenés fácil porque te oponés, criticás, pero la oposición no tiene un disco de grandes éxitos para volver. No tiene el viejo long play que dice grandes éxitos, tiene que, justamente, en un terreno donde la economía no está nada bien, pero es de alguna manera una ventaja el hecho de que quienes te van a hacer la oposición tampoco te entregaron una economía bien. Ahora, esto que venimos hablando con Jairo, entonces también se plebiscita la gestión económica, digamos. Vas a ir a votar cómo tengas el bolsillo, Y- con las expectativas que tenga para, qué sé yo, el In- colegio de tus pibes. No Influye. sé. Y yo te diría, si estuviese en el oficialismo, ¿dónde vas a mirar la preocupación? Y en el votante que en su momento te había traído Massa. A ver, te lo meto el zoom A en la ver. geografía. Sí. Digo, conurbano, más chiquito. En la tercera, es decir, vamos a explicarle a la gente, tercera sección electoral, municipios del sur de la provincia, Matanza, Varela, Quilmes, Berazategui, ahí Aníbal le ganó a María Eugenia Vidal. a María Eugenia Vidal en el 2015. O sea, ahí es como la ciudadela ¿Y ahí invencible. entra Santilli ahí? ¿Entra Bueno, Santilli? veremos. ¿Llega Santilli Pero ahí? yo creo que hay que mirar mucho la primera. La primera sección electoral es el Corredor Norte, Vicente López, San Isidro, que se mete en el oeste. Y ahí hay franjas de estos sectores medios, de este votante del medio, etcétera, que hay que ver desde el oficialismo cómo haces para retenerlo, porque a lo mejor tenía unas expectativas que yo me animaría a decir no fueron del todo satisfechas, pero puede optar por dos cosas, es decir, no lo pudieron hacer porque la pandemia no se los permitió, Que es un poco el discurso del Frente de Todos. exactamente, o no lo pueden hacer porque la cosa no volvió mejor. Y yo me sorprendí hoy cuando Larreta saca en la presentación de la fórmula de Santilli el discurso de te dijeron que ibas a comprar asado y no pudiste. Que lo diga alguien de Juntos por el Cambio, cuyo gobierno tuvo el asado multiplicado por 4 y le moje la oreja a esta administración de que vos tampoco hiciste que el asado no subiera el doble, a mí por lo menos que se animen a jugar ahí. Yo me quedé pensando que ayer Aníbal me dijo, cuando le pregunté cómo enamorás con el asado si se duplicó el precio, me dice, sí, pero Macri le vendió armas a Bolivia. Yo Jairo, la verdad que esa no la vos, entiendo. Vos ingresaste con tu urgente, perdóname hacer un Sí. link, vos ingresaste con tu urgente con la situación del personal sanitario. Cuando vos tomás los primeros 15 meses del gobierno de Néstor, del primer gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, y en términos salariales lo comparás con el gobierno de Alberto, la gran diferencia es que en los primeros 15 meses de los 3 gobiernos kirchneristas, cuando Cristina dice éramos felices, no exagera, el aumento del salario real fue impresionante en ese momento. Cuando vos tomás estos primeros 15, 17 meses de gobierno, aún metiéndole ya la paritaria con un poquito de esfuerzo, como diciendo ya la contamos, estás abajo 2 o 3 puntos. Así que tenés otro desafío estructural, un peronismo
que por características, que seguramente tiene su explicación también, pero no puede decir yo te aumenté los salarios. Estamos hablando de los registrados, imagínate de los no registrados. Entonces digo, ¿te das cuenta que es un campo atípico donde vas a jugar? Ya dijimos... Por eso, por el campo atípico, digo, perdona que vuelva a Santilli, ¿no? Que hizo la presentación, que nos quedamos también con la sensación de, ¿no? De un discurso medio lavado, qué sé yo, ¿no? Arranca o no arranca, ¿viste? Algo que, como que, bueno, por ahí alrededor de los que tenían como una voz más fuerte, más potente, quedó como un poco lavado. Pero digo, lo ponen a jugar sabiendo que hay toda una sección que es muy difícil que lo, digamos, por eso te decía, llega el discurso de Santilli, independientemente que sea más popular, que se meta con la heladera, con los cortes, con la guita, con el bolsillo. Veremos, porque esto ni siquiera salió del túnel todavía. Además falta, insisto, ver. Juntos por el Cambio tiene que renovar en la provincia, si no recuerdo mal, 15 diputados y 17 el Frente de Todos, porque el Frente de Todos suma los de Massa del 2017. Pensemos en esto. 15 y 17 diputados, uno y otro. Tenés que dividirlo por género, es decir, mitad y mitad. Tenés que dividirlo por, en el caso del oficialismo, kirchnerismo, movimientos sociales, intendentes, referentes vinculados de Alberto Fernández. En el radicalismo, en el Juntos por el Cambio, pro radicales, ver cómo se intercala, porque hay una interna, así que, ¿viste? Entonces digo, imagínate ese armado una vez que quede concluido y ver, volvemos al comienzo del programa, cuántos te van a quedar, que te van a decir, che, yo no tengo expectativa de renovar acá, y cuántos se van a poner el tema al hombro, y eventualmente en lo que uno presume que van a ser los dos pies en los que va a transitar esta campaña. El sanitario, donde ya están los discursos. El oficialismo dice, miren la tasa de vacunación. Y por eso lo ponen a Bozán, y claro, y por eso lo ponen al ministro o lo de pondrían, Salud. vamos a decir. Y la oposición que te dice, mirá la tasa de mortalidad. Ya sabemos que esa va a ser la discusión. Tasa de mortalidad versus tasa de vacunación. Y en economía, un poco lo sintetizaron también ustedes recién, Jairo y vos, va a decir, mirá la deuda que nos dejó Macri, deuda en todo sentido, fondo, etcétera, y el asado, y la polenta, porque esa bala duele. Totalmente. La bala duele. Porque si se la dijeras a alguien de Juntos por el Cambio, te diría el sacrificio, te haría naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después vendrá, qué sé yo. Pero el peronismo, que es más de aquí y ahora, y con estos antecedentes de que siempre en su gobierno recuperó rápido el salario real y ahora no lo pudo hacer, tiene un desafío ahí. Entonces, a priori uno diría, ustedes se imaginan, y yo no tengo la respuesta, sí, no la respuesta exacta, tengo una respuesta, una hipótesis. Un mapa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores muy diferente al que está ahora, que de los 119 diputados que tiene el gobierno y de los 115 pase alguno de los dos a 130, me parece que no. Porque tendría que darse una sorpresa extraordinaria. Que no se me ocurre, todos estamos pensando a ver qué conejos pueden sacar de la galera, no se nos está ocurriendo. Y es eso lo que hay que mirar, porque en el fondo yo digo, es cierto, el oficialismo no tiene quórum, pero cuando dicen, no, está 7 de Venezuela, todo digo, mira, si con los 6 Ramones y 4 o 5 que está dando vuelta ahí aprobó todo lo que quiso, totalmente. Y si lo que no aprobó fue por un tema interno, no fue precisamente por no tener los votos que podía negociar, como corresponde en una democracia, con otros bloques menores. Entonces yo no sé si hay que mirar eso. Quizás el gran debate sea la guerra interpretativa que se va a dar respecto al resultado de la elección, el día a la noche, que va a trascender la cantidad de diputados. Igual la guerra y senadores. interpretativa va a ser dentro de cada espacio. Yo me imagino, si a Santilli le va mal, Macri le va a decir a Larreta, y no te dio. Y al revés también, si Alberto pone su candidato, Cristina le va a decir, y... Claro, ¿qué me trajiste? Obviamente, lo pase de factura. Sí, bueno, si yo te dejo la cancha y te digo, tome muchachos, juegan ustedes hoy, yo voy al banco, y perdiste 3-0, así te digo, alguna factura va a haber. Pero, digo, va a haber mucha guerra de interpretaciones, pero no me parece que haya un giro copernicano en la Argentina a partir de la cantidad de diputados y senadores que haya. ¿Vos decís que le estamos poniendo una expectativa, que estamos subiendo el precio? Y creo que, no sé, poquito. pero viste los que piensan que... Además no veo un branch entre el 21 y el 23. Pero es que vos escuchás a la oposición decir simplifiques... hay que frenarlos, hay que evitarlo. Acá a lo que vamos es a las urnas para frenar. Pero es un discurso, Bueno. A ver, acá estamos analizando. lógico. El que analiza tiene una posición diferente que el que tiene que motivar. Digo, vamos, esto es un antes y un después, la bisagra que cambia la historia para bien, para otro. Sí, nadie convoca, ¿no?
digamos, qué sé yo, vos no estás en un plan de seducción, ya sea en la política o en el ámbito personal, y no vas con una regla de 3 simple, todo. Vas a tocar la fibra emotiva, al infinito y más allá. Ahora, cuando analizás decís, che, la verdad es que me parece que hay algunos debates que van a seguir tan pendientes y hay algunos equilibrios políticos y socioeconómicos que no van a cambiar por una elección. Porque cuando vos ves el famoso mapa de la Argentina, de la bandera de Boca que hemos visto tantas veces en Animales, cuando estábamos ahí juntos y todo eso, y vos ves que es muy difícil pensar que en el norte, salvo en algún caso puntual, digamos, Jujuy, por ejemplo, donde gana el radicalismo, etcétera, que en Chaco gane Juntos por el Cambio. No pasa. O que en la Ciudad de Buenos Aires gane el Frente de Todos. Pueden hacer una mejor elección, esto, lo otro, pero hay una correspondencia entre el voto y esa palabra que hoy casi parece prohibida, las clases sociales. Porque yo prefiero hablar en términos de clases, en términos de sectores de interés, que en términos de la gente, porque la gente es una entelequia. ¿Qué es la gente? O sea, La gente es mi tía Leonilda, sos vos, soy yo. Digo, hay intereses y hay sectores que ya tienen muy determinado lo que van a hacer. Y cuando vos ves, los electorados cambian menos que los dirigentes. O sea que nos lo tenemos que tomar con mucha calma. Maranga, queremos que vuelvas en algún momento, además porque nos toca el café, ¿no? Cada vez que viene. Espectacular. ¿Tenemos el copyright de los 7 Ramones o es de... ¿Nos lo regalás? El de los 6 Ramones. 6 Ramones. Los 6 Ramones. De los 6 Ramones se van 4. No se van, perdón. No, Tienen que renovar 4. queremos que nos des el copyright. Es muy lindo, es muy lindo. Nos regaló los 6 Ramones, nos quedamos con eso. Maranga, muchísimas gracias. Gustavo Marangoni esta noche analizando esta cintana que cambia en esto, ¿no? No va a haber un gran cambio, tomémoslo con un poquito más de calma, relajémonos. Nosotros estamos recalmados. Nosotros estamos recontra calmados, pero bueno. Quieren ser candidatos, candidatas. Candidatas. Y en el medio, la carta a Rusia de Nicolini. Rarísimo lo que pasó, porque además es una carta que estaba en un expediente al que tenían acceso. Era de acceso público. Contá si querés resumir casi la historia. es de acceso público la carta que se dio a conocer hoy de Cecilia Nicolini. No fue la primera carta al fondo de inversión ruso que está detrás del Instituto Gamaleya de la fabricación de la Sputnik. No fue la primera carta, está claro que no lo fue. ¿Pero qué le decía? Y que desnuda, dale. Básicamente lo que decía es, che, mándenos la segunda dosis, estamos desesperados. O nos vamos con Estados Unidos. ¿Fue casi, no fue una amenaza un poquito? ¿No sonó? ¿No te sonó eso? Están desesperados por tener la segunda dosis. La amenaza concreta que escribe es, vamos a cancelar públicamente el contrato. Pero tampoco lo puede hacer. El tema es que si no lo puede hacer, es una amenaza débil. Pero yo, como dice Javi, está diciéndole, necesitamos la segunda dosis. Si vos querés para comidilla política, cuando ella le dice, por favor, para el 9 de julio, que es el Día de la Independencia, y después el final, que da para interpretación también, cuando le dice, estamos bancando este proyecto, parecía el discurso de 2015. Y no sé cuál es el proyecto, si es la Sputnik, si es el proyecto de Putin, no, es la si es el Sputnik, es la Sputnik. Pero además, he leído hoy y he escuchado hoy cosas, barbaridades, de que Rusia se enteró de esta carta por los medios, por la difusión hoy de los medios. Chicos, por favor, sean respetuosos de la gente que nos ve, que nos escucha. Y que está preocupado por esa segunda dosis también. Días después de esta carta, Rusia mandó 500.000 dosis de segunda dosis, 500.000 vacunas de segunda dosis. No es que no vieron la carta. Está en un tono desusado, en un tono cero coloquial, cero diplomático, pero no es que se enteraron recién. Tengamos lógica y confirmemos con las fuentes en Rusia de que sí estaban al tanto de este pedido y que Rusia, como lo estableció en el contrato, va a entregar las vacunas cuando pueda. No cuando la Argentina quiera, Javi, cuando pueda. Para los que están esperando la segunda dosis, particularmente para los que ya se le venció el plazo. Pero de es que le dijeron que se le tranquilizador, iban a ya dar. lo dijo hasta el propio Fernán No lo Quirós. es. Ya lo dijo el propio Fernán Quirós. No es que después de 3 meses de darte la Sputnik, la primera dosis, te quedás sin defensas y te vas a enfermar y te vas a morir. Tampoco nadie sale a decirte cuál es el plan B. El plan B es el que Quirós están dijo acá ejecutando, el otro que día es que tratar están de mezclar. Tratar de mezclar, no que lleguen más dosis de... ¿Y por qué eso? ¿Y por qué tratan de mezclar? Porque saben que Rusia no está mandando la segunda dosis. No hacía falta la carta de Nicolini, amigos y amigas, para darnos cuenta de eso. No Ahora, hacía es increíble, falta. ¿no? La mitad, digo, de esto, la gente me gustó también, ¿no? Que dice Maranga, ¿quién es la gente? ¿No? La gente con J, todo junto. La mitad estaba diciendo, la quiero a Nicolini y mi equipo, jugar así, salir a apretar, y los otros diciendo, este es el gran papelón, mostrando que efectivamente fue una decisión geopolítica la de las vacunas, jugar con Rusia, no jugar con Estados Unidos. La grieta cruzó absolutamente todo. Les decía que era noche para tomarse un café.
No le ofrecimos. Bueno, No no le llegamos, ofrecimos. nos Mirá, alcanzaron cuatro. Qué vergüenza. Contaba que a mí me había conmovido profundamente esta psicoanalista, se habían presentado como psicoanalista, me había conmovido profundamente esta mujer, me fascina cómo escribís, cómo te expresás, me conmovés mucho. Y escribiste un texto que tuvo, digo, que llegó mucho, que tuvo que ver con el duelo en un momento donde creo que todos estamos duelando algo. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, si no tuvieron la oportunidad mis compañeros o ustedes que están del otro lado, háganlo, busquen el texto que publicó en Diario AR. Y creo que era como algo de lo que no se hablaba, ¿no? Hablábamos de la cantidad de muertos, hablábamos de la gente en terapia, de la manera de despedirlos, de la manera de enterrarlos, tan distinta. Pero nadie se puso a hablar del duelo. Y ahí realmente daría para leer el texto entero, pero te tengo vos acá y prefiero escucharte. Pero una de las cosas, digo, a todos nos pasó, a todos nos tocó muy, muy de cerca, y vos decías en un momento como que todos tienen como una fórmula, ¿no? Salí, no salgas, llorá, no llores, salí de tu casa. Todos tienen como la necesidad de solucionar ese momento y qué pasa. Y vos decías, ¿qué? Sí, bueno, gracias por la invitación y por lo que decís, Romina. Sí, me parece que la intervención que hice fue en relación a eso, a las prescripciones que suelen recaer sobre el duelo y entonces rechazan la posibilidad de que alguien esté básicamente triste. No diría ni angustiado, ni deprimido, triste, ¿no? Ahí hay un rechazo a la tristeza habitual en la gente que no soporta que el otro se entristezca o se angustie, entonces rápidamente le proveen fórmulas o pasos o prescripciones para salir del duelo, cuando en realidad me parece que eso lo único que hace es, bueno, no darle lugar a algo que me parece que es, por supuesto, no diría solo esperable, sino sano, que alguien esté triste ante ciertos movimientos que podemos empezar a enumerar de la pandemia y de las muertes, efectivamente, propias o de otros. Me parece que es un momento en que las muertes son un poco de todos, más allá de que a uno se le haya muerto o no a alguien en particular, de COVID o no de COVID, porque además me parece que sobre el gran agujero que es la pandemia se empiezan a dibujar ciertas muertes que además tienen formas, efectivamente, rituales funerarios muy alterados, hay una cantidad de... No, pero además esto que decís que es verdad, no se muere alguien y te preguntan de COVID, como si no fuese de COVID, no fuese una muerte, digamos, como que relaja, ¿no? Que te digan, no fue de COVID, fue un infarto. Bueno, sí, y eso es tremendo porque efectivamente se va como jerarquizando el dolor o jerarquizando el sufrimiento, que eso es algo que también se nota mucho. ¿Quién sufre más? Hay como una especie de vara permanente de quién está sufriendo más. Me parece que la pandemia nos afecta absolutamente a todos de distintas maneras, más bien no vamos a ser necios, pero hay una cuestión vedada también de quién tiene derecho o no a pronunciarse sufriendo hoy en día y eso también es notorio, digo, ¿no? Que no hay lugar para que haya distintos sufrimientos, distintas gradaciones del sufrimiento y que me parece que eso, mi profesión habitual, estoy muy acostumbrada a alojar todo tipo de sufrimiento sin estar midiendo, sin estar diciéndole a alguien eso no es nada, a mí me pasó algo peor, ¿no? Todo el tiempo comparando una competencia. Sí, hay una jerarquía de sufrimientos, una tabulación de por qué cosa podés sufrir y por qué cosa no. Ahora vos planteabas también que, digamos, poniéndolos del psicoanálisis, ¿no? Que en el duelo también se va lo que uno fue para el otro. Sí. Y me impactó mucho esa idea, ¿no? Porque uno pierde de verdad, cuando pierde determinada gente, perdés lo que fuiste para esa persona. Sí, que eso es casi, uno podría decir, lo imposible del duelo. Hay algo imposible en el duelo, ¿no? No es cuestión ni de olvidarse, ni de pasar a otra cosa. Eso que empuja todo el tiempo al otro a decirle esto que vos decías, ¿no? Salí, disfrutá, no llores, llorá tantos días. A partir de tanto tiempo es patológico. Hay todo el tiempo un intento de normalización del duelo. Y eso que vos decís es algo que a mí cuando lo descubrí en el psicoanálisis dije, ahí se abrió otra cuestión, que es eso, que es uno pierde un pedazo de uno con ese que ya no está.
Hoy veía todo lo que pasaba con Palo Pandolfo y toda la gente efectivamente que no importa si uno lo escuchaba o no lo escuchaba, ¿no? Es un pedazo de historia. Palo Pandolfo de los visitantes se desvaneció en la calle, músico, ¿no? sí, Los que falleció músicos, hoy a la tarde. sí. Sí, que me parece que, de años también, 56. ¿no? Sí. que lo que uno leía en las redes, así como con él y con una cantidad de muertes que se vienen sucediendo, un poco, yo diría, Una cosa muy sí, tanática, muy, y insisto, con el fondo de la pandemia, no sabemos cómo hubiera sido ese sufrimiento sin el fondo de la pandemia, pero sí sabemos que con la pandemia de fondo todo es mucho más estridente, ¿no? Porque además eso, porque no se puede ir a despedir a alguien, porque no se puede salir a la calle a hacer algo más colectivo, etcétera. Entonces eso, se va un cacho de historia de uno, insisto, lo escuchabas o no lo escuchabas, es parte de un momento, de una época, y eso, se van terminando ciertas épocas y a eso a uno ¿cuándo se va la tristeza? Digo, perdón, si se me permite, porque lo hizo público Javi, otro texto que rescato, que escribió sin tener ganas de escribirlo, Javier Calvo, que perdió en esta pandemia a su mejor amigo y un poco también, perdón. Sigamos. Lo hago público, Javi, porque lo escribiste, está bien, te pido está bien. disculpas. Pero lo que contaba era un poco eso, ¿no? Los asados, las terrazas, Sí. los rituales que tenían, eso que vos eras parte durante ¿cuántos años con Pablo 25. Calvo? ¿Eh? 25. 25 años de un ritual donde él era parte y ya Claro. no... Sí. Y a tanta gente le ha pasado eso y Sí. le está pasando, ¿no? ¿Cuándo? Sí. No, yo no diría que hay un momento en el que se va, sino que al revés, va y viene y uno, bueno, voy a decir una obviedad, pero aprende a estar con ese agujero que es insustituible porque son relaciones insustituibles. Y uno se va agarrando de otras cosas, de pedazos de cosas, de fragmentos de los recuerdos, y hay momentos en que uno cree que ya está, que no, y de golpe no. Es muy contingente también el momento en que esa tristeza irrumpe de nuevo, cualquier cosa puede hacerla irrumpir. Obviamente no es lo mismo cuando es reciente, que el tiempo hace lo suyo, aunque no diría ni que es lineal, ni que es progresivo, ni que es superador, ¿no? Si uno suspende todas esas pretensiones, entonces puede habitar la tristeza con menos exigencias de que se termine, ¿no? Uno a la vez hace otras cosas, ¿no? A la vez sigue viviendo. Y a la vez, ¿no? Eso. Y a la vez son eso. Sin ser, Y habiendo perdido eso que fue para el otro, que para mí fue como la mejor definición de... sí, es muy lindo eso, es muy trágicamente lindo, pero es así. Uno ya no es más ese que era, una parte de uno, ¿no? Una parte de uno, porque uno no era solo eso. Entonces, bueno, pero es eso, ¿no? Es una parte de uno se desprende de uno. ¿Y por qué decidiste escribir sobre esto? Digo, pues se ha escrito tanto y de repente cuando apareció este texto fue como, claro, ¿por qué no se escribió sobre el duelo? ¿Por qué no se escribió así? No, ¿Qué te llevó a No, a en vos a realidad escribir? escribí, pues se murió mi mamá. Lo que pasa ¿Lo es contás? que... Sí, lo cuento ahí. En realidad yo escribo esas 2 columnas por mes en el diario AR y trato de que no sea solamente una experiencia personal, sino de también poder pensar algo o rodear esa experiencia personal de algún tipo de, no diría reflexión, pero alguna lectura alrededor de esa experiencia personal, porque no me interesa que sea solo mi experiencia personal. Entonces, sí, o sea, se había Pero eso muerto fue mi lo que te mamá. disparó. Sí, y sí, estaba, me parece que también en un duelo eso, ¿no? Uno tiende a escribir, digamos, también. No siempre, ¿no? Pero hay algo de la escritura también que, no como catarsis, porque no se trata de eso, sino como un momento de escritura en el que uno pone ahí algo y también lo deja ahí, ¿no? Porque si vos me preguntás qué escribí en el texto, yo no me acuerdo. Hay algo de eso que funcionó en ese momento y ahí está. Y sí, me parece que sí, eso fue lo que lo disparó. De algún modo, eso en pandemia. La verdad es que es un contrafáctico. Yo no sé qué hubiera pasado si se moría mi mamá y no había pandemia y yo escribía en el diario, capaz que no. Me parece que, como vos decís, era también una forma de estar con otros en ese texto, ¿no? Y hablas de, digo, cuando contás la experiencia de lo de tu mamá, digo que no, o sea, ahora lo voy a sumar a Jairo, por supuesto, también, pero hablas como de cierta, cierto desamparo como muy infantil, Sí. ¿no? Que te retrotrae esa cosa de cuando sos chiquito y la sensación de estar tan
tan desamparado y a veces tan solo, ¿no? Sí, y de hecho tuve algunas conversaciones que también las puse en el texto con amigas y a ellas les había pasado algo similar, que es como un atisbo ínfimo de decir, uy, en mi caso fue le tengo que avisar a mi papá que se murió mi mamá y mi papá se murió en el 2009. Fue como un atisbo mínimo de retorno a la infancia absoluta. Florencia Ure, una amiga, dijo que el padre también dijo, ¿y ahora quién nos va a llevar al colegio cuando se murió la madre? Me parece que eso, ¿no? Es un instante en el que se suspende la actualidad y uno vuelve a la infancia. No digo necesariamente que sea algo que les pase a todos, ¿no? Digo que, bueno, yo recogí esos testimonios porque fue algo que a mí me pasó y bueno, y me encontré con otros a los que les pasó eso y eso está en el texto también. Me parece que eso, que el texto en este momento intenté, en general lo hago, pero en particular, escribir con otros y que eso sea un testimonio de un momento en el que efectivamente de una u otra manera estamos atravesando todos. Insisto, aunque no se nos haya muerto nadie en particular, esos muertos que están ahí, los 100.000 muertos, nos alcanzaron son de todos. Nos alcanzaron a todos. Sí. Muchísimas gracias. No, La verdad gracias tenía a vos, muchas ganas de que estuvieses acá y que pudiésemos tener este momento. Perdón, Javi. No, todo bien. Todo bien. Perdón. Nos encontramos... El lunes. Ahora lunes vamos a las a 22. decir, El lunes a las 10. El lunes ¿No? a las 10 con A las las 10. listas definidas. Claro que al lado de lo que acabamos de hablar, digo, uno se va diciendo No qué pasa pomo me importa, nada, qué me importa Hay que seguir. pero nos importan las listas porque la vida sigue para los que estamos acá. Así que el lunes, perdón, me confundí de cámara, acá estoy. Perdón. Nos encontramos el lunes con las listas que no le importan a nadie, ¿sí? Bueno. Estamos vivos, ahí está, estamos vivos. El lunes entonces acá a las 10 de la noche con las listas definidas y creo que con uno de los candidatos, sí, efectivamente, si no va a venir igual, pero uno de los candidatos va a estar acá sentado el lunes a las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos.